Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo patrocinado por Fanatics. Bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 en una nueva ocasión que vamos a seguir trayéndoos toda la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Muchísimas noticias que siguen saliendo y que os tenemos que informar de todos estos temas que vamos a hablar. Estarán detallados además en la descripción por si queréis saltaros alguna parte del vídeo e ir directamente a vuestro momento de elección. Habiendo dicho ya toda esta introducción, vamos a dar comienzo y el primero de los temas que tenemos que hablar es con uno muy interesante, con palabras incluidas que vamos a intentar poner por parte del equipo Aston Martin. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que han hablado? Bueno, pues nos han estado hablando al respecto sobre el nuevo túnel de viento. Sabemos que es un factor que Aston Martin ahora mismo no tiene y sabemos que el túnel de viento es una de las herramientas más necesarias actualmente en la parrilla, donde consigues hacer más pruebas aerodinámicas y donde sacas más beneficio. Pues ahora mismo Aston Martin no lo tiene y eso es un déficit. ¿Qué es lo que hace Aston Martin? Aston Martin usa el túnel de viento de Mercedes, se lo permiten, pero ya tienes una serie de desventajas que vamos a enumerar por las palabras que ahora nos comentará, justo lo ha dicho esto Dan Fallows. Así que tenemos que hablar sobre esa ventaja que va a recibir Aston Martin para la próxima temporada, que el propio, como digo, Dan Fallows, director técnico del equipo, se ha pronunciado al respecto, y es la llegada del túnel de viento. Si han sido capaces de hacer lo que han hecho hasta ahora Aston Martin sin túnel de viento, veremos lo que son capaces de hacer a partir del próximo año, que llegará el nuevo túnel de viento sobre abril-mayo. Esto, sobre todo, lo que comentan desde el equipo Aston Martin es que va a tener una mayor influencia, sobre todo en el monoplaza de 2025. Quizá a final de ya el desarrollo del monoplaza de la próxima temporada habrá tenido cierta influencia, pero sobre todo se van a enfocar con ello ya hacia 2025. Por lo tanto, es una ventaja que a partir de 2024 va a tener también el equipo Aston Martin. Ahora mismo hay únicamente 4 equipos, sin contar el equipo Aston Martin, que no tienen propio túnel de viento, los cuales son McLaren, Haas, Alfa Tauri, y esos son los 3 equipos que teníamos, que me he equivocado, he dicho 4, y contando a Aston Martin son 4 equipos. Por lo tanto, únicamente McLaren, Haas y Alfa Tauri se quedarían sin túnel de viento a partir del próximo año. Hasta ahora, pues por ejemplo, lo que decimos, en el caso de Aston Martin usan el de Mercedes, en el caso de Haas usan el de Ferrari, el de Alfa Tauri usan el de Red Bull, y así es como se van distribuyendo. Pero es que hay una serie de inconvenientes al no tener túnel de viento. Ya no es solo el no tenerlo, obviamente, porque no puedes hacer esas pruebas aerodinámicas que quizá requerirías para poder seguir desarrollando el monoplaza, sino que es que al tener que desplazarte no puedes hacerlo del todo. Es decir, tú haces las pruebas que tú necesitas, pero tienes que llevar una pieza hasta allí, que las fábricas no están muy lejos, la de Mercedes y la de Aston Martin, pero no dejan de no estar enfrente, no está cruzando la calle. Por lo tanto, tienes que trasladarlas. Para trasladarlas tienes que haberlas desmontado. Cuando llegas al túnel de viento de Brackley tienes que volver a montarlas, tienes que ponerlas a prueba, volver a desmontarlas y volver y recopilar los datos. Eso se va a simplificar mucho a partir de la próxima temporada con la llegada de este nuevo túnel de viento, y es un factor que, lo que comenta Dan Fallows, es que les va a venir muy bien. Además, este túnel de viento tenemos que recordar que va a ser el más avanzado de toda la parrilla. Sabemos que Aston Martin estaba haciendo una nueva fábrica, la cual estaba siendo la, por así decirlo, envidia del resto de los equipos, hasta el nivel de que hay algunos que están ya empezando a hacer los proyectos para mejorar sus instalaciones también, porque las iban a dejar muy atrás. Aston Martin hizo 3 edificios, de los cuales 2 ya están concluidos y únicamente falta el edificio del túnel de viento. Uno fue para marketing, para todo el tema de ventas y demás. Otro es para donde trabajan, viven, están los ingenieros, básicamente. He dicho viven, pero bueno, que viven en su trabajo, quiero decir. Y el tercero, ya el del túnel de viento. Los otros 2 ya están hechos, pero sobre todo el de la envidia es ese túnel de viento que iba a ser el túnel de viento más avanzado de la parrilla, hasta que mínimo hay algún equipo que lo iguale o lo supere mejorando el suyo. Pero eso no está en un futuro muy cercano que vaya a ocurrir. Además, lo comenta también incluso en las palabras que vamos a intentar escuchar. Habla el propio Pedro de la Rosa sobre esto y comenta que esto va a ser un gran avance. Comenta que el túnel de viento es la herramienta más importante incluso. Además, esto va a ser un avance muy positivo, porque no van a depender de otro equipo. Es una forma más de dejar de estar en dependencia de Mercedes, que es que ya sabemos que ahora mismo en muchos aspectos tienen esa dependencia. Ya no solo los motores, pero el propio equipo Mercedes les hace las suspensiones, las cajas de cambios, que esos son 2 aspectos que quiere pasar a hacer Aston Martin por su propia cuenta, incluso para el próximo año, aunque no se ha dicho nada más al respecto. Pero esto, sobre todo 2026, sí que lo van a tener que hacer,
porque a partir de 2026 no van a tener la ayuda de Mercedes porque dejan los motores atrás, y es una forma además del próximo año que dejarán de depender también de ellos al no tener que usar ese túnel de viento. Por eso también eso es por lo que en algunas ocasiones os hemos dicho que Aston Martin tiene más dificultad en algunas ocasiones para traer mejoras, porque el proceso de desarrollo al no tener tu propio túnel de viento también se incrementa. No es completamente definitorio porque vemos dónde está Aston Martin en comparación con cómo empezaron el año pasado, o vemos dónde está McLaren este año, y desde luego que nos deja bastante claro que se pueden conseguir grandes cosas sin él, pero con él pues aún más porque es la herramienta más importante. Ahora vamos a continuar, pero os tenemos que dejar con el patrocinador del vídeo, Fanatics. Fanatics es el distribuidor oficial de la ropa de la Fórmula 1, donde contarás con productos que son 100% oficiales que llegan desde los propios equipos hasta tu casa. Si quieres vestir como cualquier piloto de la parrilla, ya sea Fernando Alonso, ya sea Carlos Sainz, sea Sergio Pérez, Lewis Hamilton o cualquiera que te puedas imaginar, lo tienes que hacer comprando su ropa en Fanatics. Cuentan con todo el catálogo que te puedas imaginar, incluso con ropa especial y hasta 365 días de plazo de devolución. Además, si compras la ropa mediante el link que te encuentras en la descripción o en el comentario fijado, contribuirás un poco más al canal. Así que continuando es lo que os decimos, va a tener una gran influencia, y Dan Fallows en este vídeo que también tienen de DAZN lo que nos comenta es que sobre todo esta gran influencia se va a notar mucho más a partir de 2025. Por lo que os digo, va a llegar ya comenzada la temporada de 2024, por lo tanto el coche de 2024 no se va a desarrollar en su propio túnel de viento. Luego, a partir de ahí, mejoras y desarrollos sí que van a poder utilizarlo, pero desde luego que no va a ser lo mismo. Entonces, por eso es por lo que dicen que sobre todo se va a acabar notando mucho más en esa llegada de 2025, ese monoplaza, ese AMR25 que habrá por aquel entonces. Así que os vamos a intentar poner el extracto de DAZN, quizá no lo conseguimos por temas de copyright y demás, pero bueno, estas son las palabras. Si no, independientemente os dejaré algún enlace en la descripción, pero yo creo que no va a haber problema. Incredibly important for us to have a wind tunnel on site, and I think that is a huge statement of intent from Aston Martin about showing that we are a team to be reckoned with, going places in the future. El túnel de viento es lo más importante para un Fórmula 1, es lo que te da la carga aerodinámica, la eficiencia, la resistencia al aire. Y ahora digamos que estamos en la fase final ya de construcción del túnel de viento. We're hoping that it will absolutely have a big impact on the car for 2025. We also have more time available to us to do research and development programs that we otherwise wouldn't be able to do. But the other thing is that just from a logistical point of view, it's incredibly efficient because we're right next door rather than having to ship parts backwards and forwards to a different wind tunnel. It's a total game changer for us. Así que pasando ya de tema, tenemos que hablar sobre una noticia muy interesante que ha salido nuevamente por parte de Motorsport, porque es unas declaraciones que vuelve a haber del jefe de monoplazas de la FIA, Nicolas Tombazis, que se las han hecho en la misma entrevista que os habíamos comentado anteriormente. En el anterior vídeo os hemos hablado que Nicolas Tombazis había dicho que iban a hacer todo lo posible por intentar volver a reducir la pérdida que tienes de aerodinámica si sigues a otro monoplaza. Eso ya lo hemos tratado en el anterior vídeo, y es que en el día de hoy se ha publicado otro extracto de esa noticia, el cual es muy interesante, y lo que nos ha comentado es que desde la FIA están ya trabajando para, en el nuevo reglamento 2026, que por cierto es que ese nuevo reglamento está a la vuelta de la esquina y sabemos muy poco. Pero bueno, que en ese reglamento 2026 se va a reducir el peso mínimo. Por lo tanto, tendríamos coches más ligeros, que es justo lo que comentan. Quien lo ha dicho esto es Nicolas Tombazis, jefe de monoplazas de la FIA, y ha dicho que es que si hay unas menores dimensiones vamos a tener más batallas en pista, coincidiendo con unas palabras que dijo además Fernando Alonso, que lo tratamos aquí a principios del mes de agosto, y es que es totalmente así. Cuanto más ligero sea un monoplaza, pues también mayor facilidad va a tener para girar el propio coche, o mayor facilidad va a tener para poder estar compitiendo contra otro piloto. Además, se habla de reducir la distancia entre los ejes, que también podría llegar a ser positivo. Eso es más o menos lo que nos ha dicho el jefe de monoplazas de la FIA. ¿Y cómo se va a conseguir esto? A lo mejor muchos de vosotros os lo estáis preguntando. Pues bueno, se va a hacer de la siguiente manera. Lo que nos comenta Nicolas Tombazis es que esta imagen que estáis viendo aquí es lo que acabaría ocurriendo. Sobre todo, lo que nos ha dicho textualmente es que con las dimensiones actuales de las ruedas van a pasar a ser más estrechas. Además, el alerón trasero y el coche en general pretenden reducir el peso del coche en unos 50 kilogramos. Es decir,
Ruedas más pequeñas, es lo que estamos viendo en esta primera imagen. Canales Venturis del efecto suelo también más reducidos. Unidad de potencia, que se añaden 34 kilogramos, pues bueno, eso no se va a poder reducir, por supuesto. Y alerón o difusor activo se va también a reducir el tamaño, es lo que nos están comentando. Además, la distancia entre los ejes será reducida, con lo que total se reducirán 50 kilogramos de peso. Está muy bien. Es una medida que tomar y es una medida extremadamente buena, si seamos sinceros. O sea, es algo que hay que hacer, es algo que tenemos que tener y ir reduciendo poco a poco el peso de monoplazas porque hemos llegado a un punto extremo que no era normal. Pero sigue siendo posiblemente insuficiente. ¿Por qué? Porque esto es la imagen que estáis viendo aquí en pantalla. Esta es la evolución de los pesos a lo largo de los años. Y fijaros que en 2007 son unos 600 kilogramos. A principios de la década de los 2000 estaba rondando los 500 altos, casi 600. Entonces, bueno, más o menos ahí se consiguió mantener. En 2010, con los nuevos coches, se aumentó 15 kilogramos. Lo estamos viendo ahí. 15 kilogramos con estos coches de 2010. Pero es que en 2011... 20 kilos más. O sea, fijaros, 20 kilos más. Luego 2013 fue en 2 kilos, que bueno, no es muy elevado, es algo que puedes llegar a tener. En 2014, con la llegada de los motores híbridos, 50 kilos, que ya estamos rozando los 700 kilos, ya es una auténtica barbaridad a partir de ahí, pero es que 2015 se aumentan 11 kilos, 2017 26, 2018 se mantienen más o menos, aumentan 5 kilos, pero bueno, digamos que incluso se llega a mantener, 2019 otros 10 kilos, 2020 únicamente 3, al igual que 2021 que fueron 6 kilos, pero es que 2022 otros 46 kilos, a los cuales además ahora este año sí que les hemos restado esos dos que estáis viendo, perdonad, que se me ha olvidado bajar esto, así es la evolución que hemos tenido en estos últimos años, la que os he estado comentando, y ahora mismo este último año hemos llegado a bajar 2 kilos, es decir, esta es la evolución en estos últimos años de cómo ha sido el peso de los monoplazas. Bajar 50 kilos supone regresar a unos kilos altísimos todavía que eran 2021. ¿Es positivo? Mucho, porque es reducir peso. Al final siempre que reduzcas va a ser bueno, pero no dejan de ser unos coches que todavía siguen siendo muy pesados, porque esta discusión seguía estando vigente en 2021 y lo llevaba estando desde 2019 y ya cuando se había aumentado gravemente el peso. Los 700 bajos yo diría que es el objetivo realista, porque al final es muy complicado bajar el peso. Entonces, siendo realistas, creo que es a lo que hay que intentar optar, a esos 700 bajos. Entiendo que, por supuesto, los 600 bajos que había en 2007 pues no se van a conseguir, pero por lo menos reducir gran cantidad, que son 200 kilos casi, que estaríamos reduciendo de los actuales. Veremos qué es lo que ocurre, pero esto es lo que nos comentó, como digo, en su día Fernando Alonso. Fernando Alonso nos dijo que cuanto más ligeros y más pequeños sean los monoplazas, mejor vamos a ver más carreras, y es que es totalmente así. Así que eso es lo que nos comenta Nicolás Tombazis, que aún así es una muy buena noticia, por supuesto, y ojalá llegase cuanto antes, llegará en ese 2026 con ese nuevo reglamento. Así que bueno, vamos a pasar de tema, dejamos a un lado esto. Tenemos que ver un tema muy breve hablando de Nico Hülkenberg. El piloto alemán ha estado hablando acerca del equipo Haas, sobre todo después de un fin de semana nefasto en el Gran Premio de Italia. Un fin de semana donde fueron el peor equipo con diferencia, donde fueron los únicos que llegaron a ser doblados, donde fueron altamente superados y donde todos los defectos que tiene este VF23 quedaron al descubierto. Problemas de degradación, problemas de gestión de temperaturas, no tiene una velocidad punta altísima, tampoco por supuesto un paso de curva exagerado, y eso les hizo estar en esa posición. Por lo tanto, ahora al piloto alemán le han preguntado si cree en la recuperación del equipo para esta temporada, lo cual por supuesto ha respondido que es muy difícil, y además es aún más difícil teniendo en cuenta que Williams ha sido capaz de sumar muchos puntos en algunas carreras determinadas y están compitiendo en una zona media también alta, media elevada. Luego McLaren ha dejado toda esa zona que al principio de temporada empezaron peor que Haas para ponerse ahora a competir por podios, y eso les va a hacer lastrar mucho y para superar esta posición. Eso es lo que dice el piloto alemán, que lo que dice textualmente es: para ser honestos, Williams parece que se ha ido. Ellos y McLaren obviamente han hecho un gran progreso este año. No veo cómo podemos darle la vuelta a esto, a menos que se nos ocurra algo realmente mágico. Así que eso es lo que comenta Nico Hülkenberg. Desde luego que además encima está en una posición muy complicada porque son octavos en el Mundial de Constructores, pero con un único punto de ventaja con un Alfa Romeo que han prometido mejoras, que van a llegar, y lo que están diciendo es que tienen buenas sensaciones.
aunque no sean unas sensaciones, por supuesto, de competir frente al Alpine, por ejemplo, pero con que sean unas mejoras que te llega a permitir en las carreras que todavía nos quedan 2 posiciones de puntos, ya superarías, salvo que Haas consigue puntuar. Así que veremos qué es lo que ocurre con Haas, veremos qué es lo que ocurre con esa magia que necesita lo que dice Nico Hülkenberg, pero está en una posición muy mala y cada vez es peor. Llevamos con un Haas desde 2020, que 2020 al final fue una temporada que fue muy mala porque ya al final de tramo no se mejoró nada. 2021 fue aún peor porque era el coche de 2020 y no se mejoró nada. Comenzamos la nueva era de una muy buena forma con un 5º puesto de Magnussen en la primera carrera. Llegamos a tener incluso la pole el año pasado en Brasil de Magnussen también, aunque ahí ya estaban en decadencia, ya estaban yendo bastante mal también, y este año ha vuelto a ser un año nefasto para el equipo estadounidense. Así que bueno, eso por parte de Nico Hülkenberg. Tenemos que pasar de tema y tenemos que hablar en este momento al respecto sobre Sebastian Vettel, porque os lo habíamos comentado anteriormente que en el día de hoy estaba en Nürburgring, ¿no? Os habíamos enseñado ya un vídeo de ayer probando los test. Pues os vamos a poner 2 vídeos, no uno, sino 2, de en el día de hoy. Cómo se ve además la primera imagen, o sea, cómo se ve de primera persona en el monoplaza, cómo suenan esos motores, por supuesto. Y también tenemos un vídeo que va a ser el primero de tanto Sebastian Vettel como David Coulthard, que es el otro que está subido al Red Bull. Se iba a subir Daniel Ricciardo, pero ya sabemos por qué no está, obviamente, por la fractura de las muñecas. Por lo tanto está David Coulthard y les hemos visto rodando juntos, por lo tanto os lo vamos a poner ambos momentos. Así que aquí va los vídeos de tanto el primer vídeo que os hemos hablado de Sebastian Vettel como David Coulthard, como esa, no es primera persona, pero como esa cámara subida en el coche de también Sebastian Vettel. Y hablando de Red Bull, desde tanto rumores que ha habido en estas últimas semanas sobre Norris, sobre Red Bull, sobre si se irá Checo, habló Helmut Marko, habló Horner, Zak Brown salió a decir que va a cumplir su contrato, Norris dijo que tiene que mirar las mejores opciones. Ha habido una semana de caos en el caso de Norris y Red Bull, que no es nuevo, no es la primera vez que suena, pero este año ha sonado con mayor fuerza. Cuando McLaren llegó a podios se tranquilizó todo esto mucho y ha regresado. Y es que además Norris no descarta correr junto a Max Verstappen. Eso lo ha dejado bastante claro cuando le han preguntado sobre su futuro y sobre si se ve siendo compañero de equipo del piloto neerlandés. Lo que ha dicho es que sí, que definitivamente es algo a lo que estaría abierto a hacer. En ese sentido, además, también vemos esa buena mentalidad que tiene Norris de decir: yo sería su compañero y me da igual. Yo lo voy a intentar, por supuesto, si sale esa oportunidad, pero es que además vuelve a abrir esa puerta al equipo Red Bull después de una semana muy intensa en cuanto a los rumores, que si esto, que si declaraciones de este hombre de Red Bull, que si declaraciones de Zak Brown, Christian Horner se pronunciaba, Norris ha llegado a hablar en una ocasión y vuelve a hacerlo. Es bastante interesante cómo lo hace, es muy curioso también que hable sobre ser ese compañero de Verstappen. Primero dice que definitivamente lo haría y habla acerca de su relación, comentando que son muy buenos amigos, pero que sobre todo que anteriormente de competir en la Fórmula 1 nunca habían llegado a competir entre ellos, porque al ser más mayor Max Verstappen no llegaron a cruzarse nunca en karting, aunque él lo conocía porque ya destacaba en aquel entonces su nombre, y luego llegados a la Fórmula 1 han conseguido generar una gran amistad. Y después de todas estas palabras, que ahora os las vamos a leer, después de vender la moto, abrir la puerta a Red Bull, ya descarta y dice: yo le invité a McLaren el otro día, así que si quiere venir en cualquier momento es bienvenido. Eso es lo que dice cuando le están preguntando sobre él. O sea, es decir, todas las palabras de Max Verstappen acerca de esto, y ya os dejo vosotros que penséis qué es lo que ocurrirá, pero yo cada vez, sinceramente, pienso que es una posibilidad más grande que veamos a Norris en Red Bull
cada vez es mayor. Y fíjate que yo pensaba que si salía de McLaren únicamente lo veía en Mercedes, pero cada vez le veo con mayores posibilidades de hacerlo. Lo que dice textualmente es, definitivamente es algo a lo que estaría abierto a hacer en el futuro, sobre compartir equipo con Max Verstappen. Creo que puedo decir felizmente que Max es probablemente uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. Nunca corrí contra él antes de llegar a la Fórmula 1, pero siempre estuve en categorías inferiores. En karting ya le conocía razonablemente bien, allá por 2012 o 2013, y fue la primera vez que pude verle y conocerle, así que he podido ser testigo de lo que hace y creo que no es solo que esté en un buen coche y sea capaz de rendir. Creo que no importa en qué coche esté, será capaz de rendir a un nivel similar. Tal vez con resultados diferentes, pero a un nivel similar. Y creo que en ese momento sería genial trabajar junto a alguien así. Al mismo tiempo, para ver dónde puedo realmente enfrentarme a él, estaría abierto a ello. Y ya luego esa frase que os habíamos comentado anteriormente. Yo os dejo que penséis lo que queráis. Aquí en este canal os hemos puesto incluso la imagen del manager de Lando Norris hablando con Helmut Marko en Silverstone. Luego también entra, yo ahora mismo no saldría de McLaren, sinceramente. Te tienen como primer piloto, eres la estrella, es un equipo que está consiguiendo volver a lo que era. Yo ahora mismo no saldría, pero si ya llega un punto en el que ves que no avanza, sí que es una posibilidad que yo sí que contemplaría, por supuesto, la de marcharme al equipo Red Bull. Pero es muy curioso cómo se está tratando este tema, porque es que los propios protagonistas están saliendo y ya vemos estas palabras que dice Lando Norris que no son moco de pavo en absoluto. Así que bueno, eso es lo que dice el piloto británico sobre compartir equipo frente a Max Verstappen. Y lo último que tenemos que hablar es que Toto Wolff ha desvelado el por qué se ha atrasado tanto la renovación de Hamilton, que sabemos, recordamos y lo hemos dicho en muchas ocasiones, que esto se lleva negociando desde el parón invernal. ¿Pero por qué se ha retrasado tanto? Bueno, pues al parecer realmente cuando Toto Wolff comentó antes del Gran Premio de Canadá que estábamos más hablando de días para que se anunciase más que semanas, tenía razón. Sí que era verdad que en ese momento estaba ya casi confirmado, por eso decía que era más cuestión de días, porque los términos entre Mercedes y Hamilton, lo más importante, ya estaba todo finalizado y ya estaba todo acordado. Faltaba únicamente la firma, que eso os lo llegamos a decir, faltaba únicamente esa firma y detalles pequeños. Y ese fue el problema, los detalles pequeños. Y no porque no se pusieran de acuerdo, sino porque los abogados de ambas partes, de Mercedes y de Hamilton, no se estaban poniendo de acuerdo. Y eso es lo que llegó a retrasarlo tanto, llegando a decir Toto Wolff una expresión que dice que fue como un partido de ping-pong, ha llegado a decir en esa negociación. Realmente es muy interesante por eso, porque ya estaba firmado cuando nos lo comentaron, que es lo que decíamos, es muy curioso que no se haya desvelado, no se haya anunciado nada, pese a que nos esté diciendo, no, lo dirá más cuestión de días que de semanas. Pues es que realmente sí que estaba hablando así, y es más, cuando ya por supuesto, estos flecos no llegaron para cumplirse lo de los días, pero se podría haber cumplido para cumplirlo en semanas realmente y no en meses, porque eso ocurrió, como digo, junio, julio y luego al final se acabó anunciando en este septiembre. Lo que comentan es que estuvo muy cerca de anunciarse en el Gran Premio de Gran Bretaña. Era algo que querían hacer porque es la renovación tanto de Hamilton como de Russell. Con Russell no había ningún problema. Russell lleva renovado mucho tiempo con todos los datos firmados, pero querían hacer la renovación, anunciar la renovación de ambos y tenían la intención de hacerlo en Silverstone. Pero el problema es que no llegó todavía esa renovación de Hamilton, luego llegó el parón veraniego y hasta que no se cumplieron los 15 días del parón veraniego se regresó, no se acabó por firmar y por eso se acabó anunciando en Italia. También, por supuesto, lo que no querían hacer, por ejemplo, lo de Russell lleva firmado, y esto os lo contamos aquí, desde Barcelona. Desde el Gran Premio de España ya estaba anunciado, ya estaba firmado eso. Luego más tarde es cuando ya se consiguió el acuerdo completo entre Hamilton y luego tardó en llegar todas las firmas por el hecho de los abogados. Pero claro, no iban a anunciar únicamente lo de Russell, sobre todo por los rumores. Si no hubiera habido tantos rumores, quizá no hay problema en anunciar solo la de Russell y encima hay 2 días que te llevas esas interacciones. Primero por haber anunciado a Russell, te lleva a las interacciones que hay, todas las palabras, todo el foco mediático por eso, y luego el de Hamilton cuando hagas lo mismo.
pero con todos los rumores que había sobre si se va a marchar, sobre si no, sobre si Ferrari, sobre si esto, sobre si se retiraba, no podían anunciar a Russell primero porque iba a haber mucha especulación y tampoco querían eso. Así que bueno, eso es lo que nos ha desvelado Toto Wolff, que realmente cuadra bastante con lo que hemos llegado a ver y lo que os hayamos estado informando aquí ya en este canal. Y ya habiendo dicho todo esto, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Te recuerdo que tienes en la descripción y en el comentario fijado un enlace a Fanatics, el repartidor oficial de la Fórmula 1 con productos que son 100% oficiales y que tendrás un plazo de devolución de hasta 375 días. Además, si lo haces mediante ese índice, pues ayudarás un poco más el canal. Te recomiendo que eches un vistazo si quieres cualquier ropa de la Fórmula 1 y como digo, eso ha sido todo. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete, que me imagino que te habrá gustado si has llegado hasta este punto del vídeo. Te recuerdo también que tenemos activada la opción de miembros porque de esa forma podrás apoyar un poco más el canal si quieres y puedes. Y ya habiendo dicho todo esto, esto ha sido el final del vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente.